Hola a todos, yo soy Nicolás Y yo soy Nina. y hoy vamos a conversar con Rodolfo Goya, que es un científico argentino del área de rejuvenecimiento, uno de los principales científicos del mundo en el área de rejuvenecimiento, especialmente en el uso de los genes de Yamanaka. Nosotros vamos a hablar con él hoy sobre algunos experimentos que él hizo recientemente que fueron bastante exitosos, muy importantes. ¿Podrías rápidamente describir cada uno de los tres? Eh, Podríamos empezar a hablar de la historia a partir más o menos de 2006, cuando se descubren unos genes rejuvenecedores. Eso no se conocía antes. Lo descubre un científico japonés, Shinya Yamanaka. Por ese descubrimiento le dan el premio Nobel. Fíjense la importancia que tuvo. Son 4 genes, en principio, de la noche a la mañana prácticamente, se demostró que sí era posible rejuvenecer. Una noticia magnífica para todos nosotros, los seres humanos, porque ya no era una imposibilidad, era una posibilidad biológica. ¿Y cómo se demostró? Justamente en células. Hasta que en el año 2020 apareció un científico de la Universidad de Harvard, David Sinclair, usó virus modificados para que actuaran como transportadores de genes. Esos virus modificados se los carga con los genes de Yamanaka, con esos 4 genes, y se los inyecta. Él los inyectó en la retina de un ratón a quien le habían dañado, lesionado el nervio óptico. El ratón había dejado de ver de ese ojo. Cuando él inyecta ese virus, ese vector, como se llama, que le transporta dentro de las células, esos animales regeneran notablemente su nervio óptico que había sido lesionado y en algunos casos recuperan la visión que habían perdido por esa lesión que se les había hecho. Nosotros en nuestro laboratorio en La Plata teníamos mucha experiencia en trabajar con esos virus, esos vectores virales, que son virus que son como camiones que transportan los genes. Entonces estábamos en una muy buena posición. Un investigador argentino que está en Boston nos donó los genes de Yamanaka, que ya estaban purificados. Pudimos entonces utilizarlos, incorporarlos en nuestro virus y usarlo como un transportador para administrarlo, inyectando estos vectores virales en algunas regiones del cerebro de la rata vieja que nos interesaban. Queríamos hacer medicina regenerativa o terapia génica regenerativa en ciertas regiones del cerebro de la rata vieja. Nosotros tenemos una colonia de ratas viejas. Por ejemplo, la memoria, como pasa en el hombre, en la rata con la edad declina. Las ratas con la edad van perdiendo su memoria, por ejemplo, la memoria espacial. Entonces, uno de los experimentos que mencionás y que realizamos fue inyectar ese vector en una región del cerebro que está relacionada con la memoria, es muy importante, se llama hipocampo, y luego les hicimos unos test de memoria a los animales. Vimos que mejoraban esas ratas viejas, las ratas que no habían sido tratadas, las controles, no, aprendían muy poco y nada, tienen muy poca capacidad ya de aprender cuando son viejas. Pero los animales tratados con estos genes mejoraron su capacidad de aprendizaje. O sea, en ese sentido se diferenciaron de las ratas que no habían sido tratadas, las ratas controles. Nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos en colaboración con científicos americanos. Hay uno especialmente destacado que se llama Steve Horvath. Él descubrió un marcador de edad biológica muy importante, que se lo conoce como reloj epigenético, está relacionado con el ADN, un marcador que permite, tomando una muestra de ADN de la región que te interesa, permite ver la edad biológica de ese individuo o de ese órgano con gran precisión. Empezamos a ver nosotros con la edad, ciertas regiones del ADN del hipocampo, de esa región tan vinculada a la memoria, tan importante, se alteran. Se alteran de cierta manera molecularmente con la edad. Y cuando inyectamos los genes de Yamanaka revierten ese cambio. Pues esas alteraciones que se produjeron durante la edad en el ADN, cuando inyectamos los genes de Yamanaka los revierten, los borran, vuelven a rejuvenecer esa parte del ADN.
Y hubo un segundo experimento que mencionaste, Nicolás, que también publicamos. Como nosotros tenemos ese vector, ese virus con los genes Yamanaka a nuestra disposición, podemos hacer más de una prueba. Inyectamos en el hipocampo, como les acabo de contar. Entonces dijimos, vamos a inyectar en alguna otra región del cerebro importante, importante que controle funciones importantes. Una región del cerebro que se llama hipotálamo, que es muy importante porque controla, entre otras cosas, la capacidad reproductiva en el varón y en la mujer, en la hembra y en el macho. Pero es más interesante estudiar la capacidad reproductiva en la hembra, en el varón, porque es mucho más florida. Lo que ocurre en la hembra es mucho más importante, digamos, que en el macho. Así que nosotros lo que hicimos fue inyectar, cuando las ratas eran jóvenes, en ese lugar, en el hipotálamo, el vector con los genes Yamanaka. ¿Cuál era nuestro objetivo al hacer eso? Bueno, hacer que los genes Yamanaka, que son regenerativos, revitalizantes, enlenteciera la declinación progresiva que iba a ocurrir con la edad en la fertilidad de la rata, en la función reproductiva de la rata hembra. Lo que observamos es que en las hembras que habían sido tratadas con estos genes de Yamanaka en el hipotálamo, había 2 hembras jóvenes como controles. De las 2 hembras jóvenes, 10 quedaron preñadas. De las hembras que no fueron tratadas, controles de 9 meses, solo una quedó preñada. De los animales que fueron tratados con el vector de 9 meses de edad también, 3 quedaron preñadas, o sea, el triple. Sí, bueno, y además de este trabajo con los genes de Yamanaka, vos también tuviste resultados muy importantes con plasma joven, ¿no? Sí, esa es otra línea de trabajo. Mi interés es prolongar la vida, rejuvenecer, sería mi sueño, es más difícil. Una de las formas de prolongar la vida que hace muchos años que se viene utilizando y ha demostrado siempre que funciona, es el utilizar sangre joven o derivados de la sangre joven, por ejemplo, el plasma o células de la sangre joven. Comenzamos trabajando con ratas viejas para justamente no tener que esperar tanto tiempo que la rata envejeciera. Comenzamos trabajando con ratas de 25 meses. Bueno, esos animales de 25 meses les empezamos a inyectar plasma joven de ratas, obtenido de ratas jovencitas, ratas muy, muy jóvenes, una vez cada 15 días. Y también una vez cada 15 días les sacábamos una muestra de sangre de la cola y la congelábamos, la guardábamos para después mandárselas a este colaborador, Steve Horvath. Finalmente, todas murieron, pero las ratas tratadas con el plasma vivieron unos 2 meses más, que para una rata es una cierta cantidad de tiempo. Además, vivieron con una calidad de vida mejor esos últimos 2 meses de su vida. Las muestras de sangre que sacábamos una vez cada 15 días, las fuimos guardando y toda esa cantidad de muestras se las mandamos a Steve Horvath, muestras de sangre congelada, y él les midió la edad biológica o la edad epigenética de la sangre, y lo que pudimos ver es que cuando comenzamos a inyectar el plasma, la edad biológica de los animales bajaba un poco. No mucho, pero bajaba un poco, claramente bajaba. Venía, digamos, como era cada 15 días, tenemos una curva, una continuidad. Se veía que bajaba y seguía paralela, pero menor, a la de los animales controles. Por lo tanto, esto se demostró, por un lado, que el plasma joven mejoraba la calidad de vida de los animales en el último periodo, además de prolongar su vida, y que los rejuvenecía biológicamente. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por este tiempo para hablar con nosotros, para exponer sobre sus experimentos, su actividad en el área de rejuvenecimiento. Bueno, gracias, Rodolfo. Bueno, gracias a ustedes. Espero que el público encuentre esto interesante